Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a este viernes de matrimonios, a este programa que preparamos con mucho cariño para servicio a Dios y para edificación de los matrimonios de nuestra congregación. Esta noche con unos invitados muy especiales porque queremos hacer un homenaje, recordar a un matrimonio que marcó la vida de muchos de los que nos congregamos en el Centro Familiar Cristiano. Sí, ellos son, y les damos la más cordial bienvenida, Pedro y Abel Ramírez. Ellos son hijos de los pastores Juanito y Guillita Ramírez. Y bueno, pues hoy lo que queremos hacer es conmemorar a nuestros pastores, hacer un memorial respecto a este matrimonio que a tantos matrimonios nos edificó. Así y pues es. bueno, esta noche es para honrar la memoria de este gran matrimonio, siervo de Dios, y pues aquí estamos. Decía en el reciente funeral del pastor Juanito, la pastora Lucero, ministrándonos, decía que ella no identifica o no podía separar a Juanito de Guillita, ¿no? Cuando se quería referir a Juanito, se refería a ella. Y es que ellos son el ejemplo vivo justamente de lo que Dios dice en su palabra cuando dice se unirán y serán una sola carne. Juanito y Guillita en su vida matrimonial, en el ministerio, eran uno. No podemos entender a uno sin el otro y creo que sus hijos nos podrán dar perfecto testimonio de eso. Gracias Pedro, gracias Abel por estar con nosotros. Pues caray, es un momento muy emotivo para nosotros dedicarle un programa de los matrimonios a uno de los matrimonios que más nos ha marcado, como dice mi esposa, que nos ha edificado. Tuvimos la bendición de que en nuestras pláticas prematrimoniales tu papá nos diera estas charlas, este conjunto de pláticas, y la verdad es que era un tiempo maravilloso, ¿no? Solo porque llegó la fecha de la boda, sino nosotros felices de estar viniendo cada sábado, ¿no? Así. A platicar con él. La verdad es que fue un tiempo muy, muy bueno, con su experiencia, acompañándola con los principios bíblicos, y qué mejor que ustedes que los vivieron como sus papás, como matrimonio, para platicarnos de ellos. Y la primera pregunta que tendríamos justamente es ¿cómo era el matrimonio en términos generales? Y ya después entramos a las especificidades de Juanito y de Guillita. Buenas noches, pues agradecemos la invitación, agradecemos a Dios porque efectivamente fue algo extraordinario para nosotros tenerlos a ellos como padres, como matrimonio. Y bueno, ahorita hablamos. Sí. Saludos, sí. Mis papás yo describiría como un matrimonio muy amoroso, que tenían un propósito común, que era llevar la palabra de Dios a todas partes, porque ellos reconocieron en su vida que conocer a Jesús, tener una relación personal con Él, te transforma la vida y transforma matrimonios y los permite mantener y llevar un matrimonio feliz. Entonces yo describiría hacia este matrimonio. Ellos, nuestros pastores Juanito y Guillita, tenían un ministerio muy importante que es de evangelismo aquí en el Centro Familiar Cristiano.
Ellos iban a todos lados, viajaban mucho, constantemente, se ocupaban de varias comunidades, llevando la palabra, llevando apoyo. ¿Ustedes cómo sobrellevaban esta parte? Ahora, bueno, ya son adultos, pero de más jóvenes, ¿cómo tomaban ustedes esta parte del ministerio de sus papás? Bueno, a mí me tocó estar sirviendo en ese tiempo también en la alabanza. Okay. Pude ir con ellos algunas veces, pero no todas las que quisiera. Y bueno, yo estaba sirviendo y también entonces yo me estaba enfocando en esa parte. Pero claro que al yo también salir en algunas ocasiones, pues sabía lo que implicaba ese servicio y reconocer toda la labor que ellos hacían sirviendo a otras comunidades, a otras personas, dejando aún a nosotros en casa, pero siempre con todas las provisiones suficientes. Gracias a Dios no nos faltó nada. Claro. Y ellos servían y ellos iban a darle a otras comunidades lo que requerían, porque no nada más era la palabra. Claro. También llevaban víveres, también llevaban ropa, juguetes con los niños para poder satisfacer esas necesidades de 30 de abril, 6 de enero, el 10 de mayo llegaban a las mamás, les llevaban regalos. El Día del Padre y otras festividades siempre llevaban algo, no era nada más a compartir, porque era una parte de ayudar a la gente, una labor social. Una labor social, no nada más la palabra, que era lo importante, pero tenían que ayudar a la gente también. Eso es bien importante lo que dices, esta vocación de tus papás por servir, por llevar la palabra de Dios, por predicar el evangelio, pero siempre apoyando a los más necesitados, ¿no? Vamos, sus misiones, por llamarlas de alguna manera, era justamente a lugares donde se requería una mano de apoyo, ¿no? Valle Mazagua, Veracruz, que además era veracruzano, ¿no? Sí. Tu papá. Entonces conocí esos lugares donde había esta necesidad, esta hambre, no solamente espiritual, sino también física, ¿no? Sí, yo creo, sí, como dice mi hermano, comprensión de la labor que hacía, ¿no? Entonces, a veces, sí, hubo ausencias por mi parte. Como yo soy el menor, hubo soledad, sí, en algún momento. Pero comprendes la labor que hacen y entonces no generas culpa o resentimiento. Y ya más adelante, esta soledad, esta ausencia, pues yo la superé gracias a la relación personal que tuve con Dios. Él llenó esa ausencia, esa necesidad que tenía yo. Y sí fue duro a veces al principio, pero ya después vas comprendiendo. Claro. Y yo admiro a mis papás, entonces ya después adquieres esa conformidad porque incluso sientes orgullo por ellos, por la labor que hicieron. Y entonces yo no tengo ningún resentimiento, nada que reprochar a ellos. Oye, eso interesante, perdón, me adelante. Bueno, vamos en orden. Primero, tus papás se casaron y después vinieron a los pies de Cristo. Cuéntenos cómo estuvo eso. Sí, ellos se casaron muy jóvenes y los dos tuvieron vidas parecidas porque ellos fueron huérfanos desde chicos. Okay. Se conocieron en el trabajo y ya después se casaron. Tuvieron problemas, yo creo, como todos los matrimonios que no conocen a Dios. Por supuesto. En algún momento crítico de su matrimonio, incluso hubo la intención de separarse. Fue en ese momento justo cuando mi papá conoció a Jesús, el 2 de mayo del 82. Él,
Sí, como platicaba mi hermano, que su abuela sembró la semilla. Ella oró por él durante 25 años. Entonces, Dios tuvo misericordia de él, y un domingo que regresábamos, pasamos por un templo, y entonces nos invitaron a pasar, y después a una conferencia, y ahí recibió mi papá el mensaje, y lo aceptó, aceptó a Jesús en su corazón, y a partir de ahí, el matrimonio de mis papás cambió, se transformó. Sí, entró a la iglesia y quedó de ir porque el orador era veracruzano, Paisano. Juan Chablé. Entonces dice, pues a ver qué dice mi paisano. Entonces entra a la iglesia y le dicen todas sus verdades. Y entonces él dice, pues, ¿quién le contó mi vida? ¿Quién? Pues se da cuenta que es Dios quien le está hablando, quien está tratando con él directamente, y acepta a Cristo. Fue algo muy, muy claro y muy notorio, porque pues él tomaba mucho, y al siguiente día, cuando él le entrega su vida, al siguiente día él ya no toma nada de alcohol. Entonces vienen problemas, situaciones con mi mamá primero, pero también con los amigos, porque entonces pues ya no convive con ellos, ya no está con ellos, y pues ¿qué te pasa? Y esto y lo otro. Pero sí fue el cambio que Dios hizo, fue instantáneo en su vida. No es el caso de toda la gente, no todos cambiamos de la noche a la mañana. Sí, claro. Y fue un cambio muy, muy, muy radical en su vida, y cuando él empieza a cambiar, y mi mamá no está muy convencida, porque pues todavía él llegaba oliendo al alcohol o al cigarro donde trabajaba, pues no se convencía a mi mamá todavía. Pero el cambio en él, en los actos que él había hecho antes a los que ya empezaba a hacer, pues sí había una diferencia. Por ejemplo, ¿qué tipo de comportamiento cambió? Aparte de dejar de tomar. Pues porque llegaba ya muy noche, empezó a llegar temprano, y empezaba a llegar temprano y ir a la iglesia. Ajá. Ir a la iglesia, porque había luego reuniones entre semanas seguidas, martes, miércoles, jueves, y él llegaba temprano y se venía a la iglesia. Y cuando antes pues llegaba tarde y alcoholizado. Y en mal estado. Entonces pues no, bueno, es una gran diferencia. En la casa nunca dijo una grosería, nunca lo oímos nosotros. En la calle dice que sí, él hablaba muy mal, pero nosotros nunca lo oímos. En la casa él nunca dijo una grosería. Yo no me imagino a Juanito diciendo. No. Pero sucede, ¿no? Sí, claro, puede haber sucedido. No, digo, por ejemplo, en mi caso, yo también era alguien que hablaba así en la calle, pero nunca en la casa dije una grosería tampoco. Okay. Y entonces él en sí mismo también vio esos cambios. Él dejó de decir esas palabras y de hablar mal. Él sí pudo ver esos cambios, y los demás amigos y vecinos. El caso de mi mamá pues también lo empezó a ver, pero dudaba porque todavía luego llegaba con un olor del cigarro, pero ya mi papá ya no tomaba. Pasaron varios años para que ella se convenciera de creerle y de conocer a Dios también, de entregar su vida. ¿Qué hizo que ella se convenciera y que también entregara su vida a Jesús? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, bueno, claro, notó el cambio porque él, dice mi papá, que ya le entregaba todo
todo el sueldo. Fue un gran Eso es cambio. importante. Sí, fue un gran Gran cambio. cambio. Sí, llegaba a sus horarios, cambió su vocabulario, era más amoroso. Era puntual a la iglesia todos los domingos. Bueno, todos los días de reunión. servicio, de reunión, estaba presente. Y era más amoroso con ella. Entonces, esto fue un cambio para ella. Y entonces, ella, bueno, se crió en otra fe Sí. y era recelosa de cambiar, porque decía que, bueno, eso es algo que le habían enseñado sus padres y que no pensaba cambiar. Entonces, pero al ver el cambio de mi papá, entonces dio la oportunidad, primeramente a reunirse en la iglesia, asistió, y después, bueno, gracias a Dios, como todos sabemos, el mayor bien de un hombre es conocer a Jesús, a Dios, y gracias a Dios tuvo esa relación personal con Dios también, a partir del cambio que vio de mi papá. Entonces, y también, o sea, el matrimonio ya estaba cambiando, pero todavía mi mamá, bueno, no aceptaba el cambio, ¿no? Bueno, entonces ya cuando cambia mi papá también es un cambio mayor, radical. Nosotros vimos de ella y de él, de los dos, un gran ejemplo. A veces el ejemplo es la predicación más fuerte, ¿no? Claro. Entonces, de ellos vimos su ejemplo de generosidad, honestidad, trabajo, amor, respeto. Y bueno, esto, bueno, es lo que nos han dejado, lo que veo de ese matrimonio. Y ahora, perdón, amor, la segunda parte. O sea, cómo ellos se convirtieron, pero luego la relación con ustedes, es decir, finalmente ustedes ya estaban ahí. Cómo el ejemplo de ellos hacia el interior de la casa hacen que ustedes también vengan a los pies de Cristo. Sí. Pues lo que decía Abel, cuando ella asiste a la iglesia para ver si es cierto, A ver si hiciera A la ver si iglesia. sí era real. también le impactan las palabras que Dios le está hablando, le está diciendo, y también dice ella, pues sí, Sí, me Me hablan. me están hablando a mí. Y entonces acepta a Cristo. Pues llegamos a la iglesia cuando no había nada. Estaba la carpa y el piso de Graba. Tezontle. Tezontle. Había reuniones diario, todos los días. Bueno, aquí en el CFC, porque llegamos a ir antes a la otra iglesia y era más pequeña y había más comunidad, más. Ajá, claro. Cuando ella aquí se convierte o se convence, pues había necesidades de servicio. Y ella empezó a servir, se hizo cuando una iglesia empieza regularmente, las mujeres son Fuerza lo de más trabajo, fuerte. ¿no? son los hombres tardan en llegar. Sí, sí. Entonces el grupo de mujeres se hizo fuerte aquí. Y ella fue una de las que empezó a trabajar duro con la pastora y los demás hermanas que estaban a cargo de las cosas. Y y empezó a crecer ella en el servicio y en su fe. Mi papá también. Mi papá todavía creo que trabajó un año más en el lugar donde estaba, en el restaurante, cuando es llamado al pastorado. Y entonces ya como pareja, ya como matrimonio, como pastores, pues ya empiezan a trabajar juntos en algo específico, en el evangelismo, en ir a visitar a las personas. Lo empezaron ya a trabajar juntos, porque como ya decía como al matrimonio. principio, trabajaban pues en lo que se requería aquí en la iglesia, físicamente. Y ya como matrimonio, ya como pastorado, empezaron a trabajar juntos, a visitar, a evangelizar y a hacer proyectos. Es como empezaron a
a conjuntarse a ellos. Y nosotros, pues en la otra iglesia nos empezaban a llevar, como era el más chico, pues tenía que ir. No había opción. No había que luego opción. me cuentas. Y también los otros dos más chicos que eran mayores que ellos, eran como pues llevarlos, porque había que llevarlos de la mano. Sí. Mi otro hermano, mis otros dos hermanos y yo ya éramos más adolescentes, ya Sí, ya no te llevan tan fácil. ya no tan fácil, pero íbamos y era bonita la comunión que había en la otra reunión. Cuando empezamos a venir aquí, pues sí, les digo, cada quien ya, como Dios le dio a entender, empezó a congregarse y de los mayores, y yo empecé a trabajar aquí en la iglesia. También todo lo que había algunas cosas que hacer, pues también me tocó apoyar, y así nos fuimos metiendo al servicio, ¿no? Y ellos siendo el modelo para saber que había que trabajar, Claro. hacer cosas. Ahora, esta parte, dices, a Abel lo traían. Los otros ya podíamos decidir si veníamos o no. Ajá. Ujú. Yo, por lo que traté a sus papás, no veo a alguien impositivo en el tema de la fe. ¿Cómo fue entonces que les inculcaron a ustedes? Primero esto, ¿no? El servicio y el ejemplo, que me parece importante, pero ya en la relación en casa, ¿cómo era el compartirles a ustedes de la fe y que ustedes finalmente decidieran entregar su vida a Cristo? Es que en casa también había reuniones, tanto como en la otra iglesia llegaron a haber reuniones, pues estábamos ahí para ayudarles, porque siempre hacían de cenar algo para darle a las personas. Y también aquí en CFC, cuando ya se hizo se empezaron a hacer células, que le llamaban en ese entonces. Uh-huh. También en la casa fue un lugar de reunión, donde también los más chicos no tenían opción. Tuvimos de salirse. Se les sembró la palabra. Pero nosotros también, porque algo que mis papás tuvieron siempre fue ese don de servicio. Sí. Y creo que mis hermanos también, pues no sé si lo heredamos o también Dios nos los dio, y lo vimos, que también siempre ha sido algo así de servir, de estar atentos a algo que se requiera. Lo que se haga falta. Entonces, eso lo vimos ahí con ellos en las reuniones, y nosotros también les apoyábamos, les fuimos, y no fue algo impositivo, como dices. Ajá. Fue algo que nosotros vimos, que se fue sembrando con acciones en ellos, sí. Tú me contaste, perdón, no te estoy dejando hablar, perdóname, amor. Es que Abel me contó algo de que finalmente él tuvo una batalla, ¿no? Personal, para reconocer a Dios. Y tu papá te guió de alguna manera en ese proceso. ¿Nos lo compartes? Sí. Sí, bueno, de niño, claro, fui traído obligatoriamente. Venía por obligación. No, pero bueno, ellos no fueron impositivos, pero en ese tiempo entendían y referían un versículo que todos conocemos: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y sí, eso siembra en nosotros la fe. Después yo vine cuando tuve la oportunidad de decir que no, ya no vine. Entonces, porque yo me cuestioné la fe, me cuestioné la existencia de Dios. Y mi papá, pues como todos los conocen, siempre trataba de evangelizar a todos y por supuesto a sus hijos. Entonces, pero en ese tiempo, yo me cuestionaba y a veces teníamos discusiones
Y un día me dice mi papá, bueno, ya no discutamos, lo mejor que puedes hacer es ora a Dios sinceramente y dile, si tú realmente existes, quiero que te presentes a mí, que te reveles. Entonces yo dije, bueno, está bien, lo voy a hacer. Y lo hice una noche. Dije, bueno, si existe Dios, bueno, ahorita va a aparecer una luz, se van a mover las cosas, se van a elevar, y va a pasar algo sobrenatural. No pasó. Es el vientecito. No, El ese es viento. otro. Ese es otro programa. Ese es otro programa. Así, sí. Pero no pasó nada ese día. Y Dios sabe, tiene tiempo y la forma, ¿no? Entonces, unos meses después, Dios contestó esa oración. Un hermano, pastor, David Pichardo, nos visitaba porque mi hermano estaba enfermo. Y esa vez oró por la sanidad de mi hermano, pero hizo una oración. Y en ese momento se manifestó la presencia del Espíritu Santo. Y yo, que había renegado y que no reconocía la existencia de Dios, sentí la presencia de Dios en ese momento. Y mi reacción fue llorar desconsoladamente y reír. Wow. Era algo sobrenatural que yo no podía explicarme ni contener. Entonces en ese momento recordé esa oración y esas palabras de mi papá que me dijo. Entonces yo entendí y reconocí la existencia de Dios. Conocía, claro, la teoría, ¿no? Que claro. Jesús murió por nosotros. Y ahí se me reveló y entendí todo. Entonces sí, mi papá me guió a la relación personal con Dios, con Jesús. Y bueno, a partir de ahí, bueno, claro, yo reconocí, acepté a Jesús y mi vida cambió, mi propósito, el sentido de mi vida cambió. Y sí, mi papá me guió hacia allá. Bueno, claro, con su ejemplo, también bueno, él me predicaba y yo no lo entendía, pero yo recuerdo cuando una persona fue a la casa y la llevaron porque querían que le compartieran. Y mi papá hizo una explicación muy bonita del plan de Dios hacia nosotros. Y yo entendí, entonces también puedo decir que mi papá fue quien me evangelizó, me presentó a Dios. Wow. Gracias. Gracias. Es que recordamos a los pastores, yo los veía como centinelas de esta congregación, ¿no? Sí. Porque ellos eran reservados, ¿no? Sí saludaban, sí eran muy amables y todo, pero siempre con la mesa de la propaganda para evangelizar. Y uno cuando llegábamos al servicio que fuera, ahí estaban ellos ya instalados, ¿no? Ya estaba la mesita y ellos saludando, muy alegres siempre, pero también eran muy observadores, ¿no? Claro. Alguna ocasión tuvimos un altercado con una persona, ¿verdad? Y ellos, les pedimos consejos, no sabemos qué hacer, esta situación así, tal y tal, ¿no? Y ellos, y la pastora Guita, me acuerdo muy bien, el pastor Juanito, es así, fulanita. No, pastor, no es ella. Y la pastora Guillita, es tal, ¿no? Y ya, sí, ella es pastora. Uh-huh. Y sí, luego les cayó el 20, nos aconsejaron, estaban al pendiente de nosotros, y yo estoy segura que así de muchas personas, ¿no? De estar cuidando a las ovejas que vamos llegando, porque yo tenía poco aquí en esta congregación, pero ellos siempre muy, muy al pendiente de todas las personas que aquí nos congregamos, y también siempre muy dispuestos a escuchar, ¿verdad? Siempre. Muy dispuestos a escuchar, a aconsejar. Si nosotros tenemos un excelente recuerdo de ellos, es como dices, o como dicen los dos, por sus acciones, ¿no? Porque al final de cuentas, todo el tiempo estaban sembrando, todo el tiempo estaban dando un excelente testimonio de vida y bueno, ustedes son hoy su legado, ¿no? Y sus generaciones. El otro día que presentaban a Caleb. A Caleb, ajá. Qué honor tan grande, una trayectoria, toda una vida de trayectoria en el servicio, evangelizando, sirviendo, y qué gusto ver que... Sembrando iglesias, ¿no? Sus generaciones ya, o sea, sí, claro. Como dice la palabra, él pudo ver que hasta su cuarta generación, ¿no? Lo que sembró durante todos los años de su vida. Me sorprende mucho cómo Dios hace una obra, 25 años, una oración en el altar por él,
Y cuando Dios contesta, como dice la palabra, mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, ¿no? Lo hizo pastor. Y viene su esposa y ustedes continúan el legado que el pastor dejó en este tiempo, ¿no? Sí, era maravilloso el tema de que no solamente nos dieron las charlas matrimoniales, sino que además estaban dispuestos a aconsejarnos, ¿no? 2 ocasiones tuvimos la oportunidad de que agarraras el teléfono y pastor, hay una situación de esta naturaleza, ¿no? Y decía, ¿cuándo nos puede recibir? Y dice, pues yo estoy aquí. Vénganse. Vénganse, ¿no? Sí, sí. Y literalmente era así de que le hablábamos en la mañana y en la tarde estábamos en alguno de los salones platicando con los dos, además, ¿no? Este servicio conjunto, esta visión del servicio conjunto de sus papás, que era maravilloso, ¿no? Porque se complementaba el consejo de él con el de ella y te da una perspectiva maravillosa. Esto que cuenta mi esposa, efectivamente, ¿no? Le empiezas a contar, fíjese que así, 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 y ya sé con quién es. Ya sé con quién. Sí, o sea, muy al pendiente de todos nosotros, ¿no? Y siempre un consejo con mucho amor, ¿no? Mucha sabiduría, siempre ellos de una sola pieza. Y pues esa es la realidad de los pastores, ¿verdad? Tenemos hasta las anécdotas, ¿no? Que alguna vez las intercambiamos, que decía que el matrimonio, decía Cuauhtémoc, que el matrimonio es como el box. Decía, ay, pastor, no me asuste, ¿no? Que ¿Peleas o qué? 12 rounds, ¿no? Y por puntos, ¿o cómo? Dice, no. Dice, es que siempre va a ser mejor dar que recibir. ¿No? Y sí nos decía, en el matrimonio tú te das, tú te entregas, ¿no? Y me acuerdo, además, esas pláticas teníamos el manual de las charlas, y ya nos decían, ¿no? La próxima semana háganse los ejercicios de la tal a la tal, y aquí venimos a platicar. Bueno. Y ya, ¿sí hicieron sus ejercicios? Sí, pastor, así y así. Muy bien. Y empezaba él a platicar de su relación, ¿no? Pero fundamentado en la palabra. Sí, fundamentado en la Siempre palabra, en la palabra. y con el tema que estábamos viendo, pero ya no era el manual, era la vida matrimonial de Juanito y Guillita, que de verdad podríamos sacar un manual de ahí, de esas pláticas, ¿no? Porque era la experiencia vivencial de ellos. Entonces eso era maravilloso para nosotros. Así es. Vamos a poner una pausa aquí, porque hay todavía temas que necesitamos platicar. Y entonces les damos las gracias por acompañarnos en esta primera parte. Continuamos la próxima semana platicando con Pedro, con Abel Ramírez, sobre nuestros pastores Juanito y Guillita. Que tengan muy buena noche, que Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Por su invitación. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos hasta la próxima semana. Viva para ti una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar.
que tu palabra sea vida